En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente en sus hogares para continuar el estudio del Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 19, donde Juan describe el juicio, la muerte y la sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 19, Jesús se presenta nuevamente delante de Pilatos. Pilatos ha estado saliendo continuamente del lugar donde está juzgando a Jesús, porque los judíos en su religión no se permitían entrar en casa o en algún lugar donde estuvieran los gentiles. Consideraban que se iban a contaminar religiosamente y por eso los dirigentes del pueblo de Israel, el Sanedrín o en este caso el concilio, y también los sumos sacerdotes y los fariseos y los escribas, todos ellos habían conspirado para que Jesucristo fuese capturado, juzgado y también muerto. Lo habían llevado a Pilatos porque estaba establecido por el poder judicial de Roma que ningún país que estuviera bajo el dominio romano podía ejercer la pena capital. Esto lo había hecho así el Imperio Romano para demostrar de que ciertamente ellos eran los que gobernaban los países que habían conquistado. Y Jesús fue traído entonces al pretorio, al lugar donde Pilatos tenía que juzgar a Jesús. Varias veces Pilato había procurado liberar a Jesús. Había entendido que los religiosos y los líderes políticos de Israel, por envidia, lo habían entregado. Y como estos líderes nunca creyeron que Jesucristo era el Mesías, entonces habían ellos decretado, o más bien en su juicio previo que le habían hecho a Jesús, habían dicho que Jesús había blasfemado al decir que era el Hijo de Dios y que era el Mesías, el Rey prometido por Dios al pueblo de Israel. Entonces lo trajeron a Pilato, pero Pilato al examinar, al preguntarle al Señor, no vio ningún delito en él. Estuvo repitiendo, yo no hallo delito en él. Y el último intento que Pilatos hizo para que Jesús fuese liberado es que había una costumbre que en cada Pascua, todos los años, a un delincuente se le soltaba en un acto de misericordia. Y Pilatos, pensando en la inocencia, en la pureza de Jesucristo, y al mismo tiempo contrastando la inocencia de Jesús con las maldades que había cometido Barrabás, entonces él pensó que al ponerles la alternativa a quién iba a liberar, si a Jesús o a Barrabás, él pensó que lo lógico es que la gente dijera que era Barrabás el que tenía que ser condenado y liberado nuestro Señor y Salvador Jesús. Pero cuando Pilatos puso esta alternativa,
los fariseos, los escribas, los del concilio, los sacerdotes que estaban ahí afuera porque no querían entrar, porque decían que se iban a contaminar ceremonialmente. Entonces todos ellos empezaron a gritar que se liberase a Barrabás y que se crucificase a nuestro Señor. Y el último intento, o por lo menos podemos entender que Pilatos estaba convencido de la inocencia de Jesús cuando mandó a traer un recipiente con agua y se lavó las manos y dijo: libre soy yo de la sangre de este justo. Así que por el tribunal romano, Jesús nunca fue condenado a muerte. Pero Pilatos, por conveniencia, porque lo tenían presionado y amenazado, que si dejaba libre a Jesús, lo iban a poner en mal con el César, con el emperador romano, porque ellos decían que Jesús se había declarado rey. Entonces, por conveniencias políticas, Pilatos entregó a Jesús en manos de los fariseos, escribas, en manos de los dirigentes judíos, y por supuesto quien tenía que ejecutar a Cristo y supervisar la muerte de Cristo eran los soldados romanos, era en realidad el ejército romano. Pero Pilatos no declaró a Jesús culpable. El gran delito de Pilatos fue entregar a un inocente en manos de sus enemigos, en este caso en manos de del concilio de los israelitas, del pueblo judío. Y entonces Jesús fue entregado y fue llevado a la muerte. Y en el verso 11, en el versículo 11 del capítulo 19, cuando Pilatos está con Jesús preguntándole, Jesús responde a Pilatos: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Porque Jesús, en un momento del juicio frente a Pilatos, guardaba silencio, y Pilatos le dijo al Señor: ¿a mí no me hablas? ¿No me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tuvieras sobre mí si no te fuere dado de lo alto. Porque ciertamente, ¿quién puede tener autoridad sobre Jesús si Jesús es Dios? Jesús está diciendo que no existe ningún tribunal humano que pueda acusar a Jesús porque Él es inocente. Es cierto que los judíos decretaron sentencia de muerte, pero Jesús es inocente. Entonces Cristo lo que está diciendo es: tú tienes autoridad porque ese es el plan del Padre, que yo sea entregado para morir en una cruz. Tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, sino te fuere dado de lo alto, de parte del Padre, porque así se ha acordado para que Cristo pudiera morir en la cruz y expiar los pecados del pueblo, y para redimirnos de toda maldad, de la muerte y también del juicio eterno. Entonces Pilatos más procuraba soltar a Jesús.
Entonces recurrió al hecho de que pensó que los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los líderes de Israel y el pueblo, porque había siempre allí una parte del pueblo afuera esperando que ellos dijeran, pues, libera a Jesús, que era lo lógico. Pero como ellos procuraban la muerte de Jesús, entonces gritaron una y otra vez que Cristo fuese crucificado. Entonces, en el verso 16, Pilatos lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Allí, ciertamente, en el verso 16, termina el juicio que se está haciendo a Jesús. Del verso 17 en adelante se habla de la crucifixión, de la muerte y de la sepultura de nuestro Señor. Y el verso 17 en adelante del capítulo 19 dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado de Jesús. Jesús estaba en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilatos estaba molesto por las amenazas, por la presión de los líderes religiosos y políticos de Israel, o sea, de lo que eran los judíos. Estaba ciertamente molesto. Sabía que ellos habían procurado la muerte del Señor porque le tenían envidia. Entonces Pilato escribió la causa de la muerte: Jesús, Rey de los judíos. Esa fue la razón por la cual Jesús fue muerto en la cruz. Eso fue lo que enfatizaron los judíos frente a Pilatos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado, dice Juan, estaba cerca de la ciudad, porque los romanos, para atemorizar a los pueblos, crucificaban a aquellos que se oponían a la autoridad del Imperio Romano y los crucificaban en los caminos reales, en los lugares más transitados, para escarmentar a los futuras personas que se iban a levantar contra la autoridad del imperio y para provocar temor en los pueblos. Y Cristo fue ciertamente crucificado en un lugar donde la gente transitaba para entrar a la ciudad de Jerusalén. Y cerca de allí, en una especie de loma, Cristo fue crucificado y crucificado en medio de dos delincuentes, en medio de dos ladrones. Y estaba ese lugar cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, en los tres idiomas más conocidos en esa región. Y los dirigentes judíos no les pareció la leyenda y llegaron donde Pilato y le dijeron a Pilato que por qué había escrito que Jesús era el rey de los judíos, porque los dirigentes judíos
habían rechazado a Cristo, no creyeron que Jesús era el Mesías. Hasta el día de hoy se puede decir que quizás el 95% del pueblo judío no cree que Jesús es el Mesías, el rey que Dios había prometido al pueblo de Israel por medio de los profetas de la antigüedad. Entonces llegaron a Pilato porque estaban envalentonados. En realidad no respetaban la autoridad de Pilatos. Pilatos había demostrado debilidad de carácter frente a los judíos que lo habían presionado. Entonces llegaron y le dijeron, no escribas que él es rey de los judíos, sino que él dijo que era rey de los judíos. Aquí ciertamente Pilatos se enojó y dijo, lo que he escrito, he escrito. Así pues, que Cristo fue crucificado cerca del camino real que conducía a la entrada de la ciudad de Jerusalén. Y su causa, la causa por la cual había sido crucificado y muerto, era, según Pilatos, porque el Señor había declarado que Él era el rey de los judíos. No debemos de olvidar que cuando Pilatos le preguntó a Jesús que si Él era rey, entonces Jesús dijo, ¿lo dices tú por ti mismo o porque otros lo dicen? Yo, dijo el Señor, para eso he venido y para eso he nacido. Solo que mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores pelearían, lucharían para que yo no fuese crucificado. Entonces Pilato le dijo a los dirigentes judíos, lo que he escrito, he escrito. En el verso 23 en adelante se dice que los soldados crucificaron al Señor Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, porque al partirla, la prenda se echaba a perder. Y como era de un solo tejido, desde arriba hacia abajo, puede ser que ya esa túnica el Señor la haya tenido. Quizás haya sido tal vez un regalo de su madre o de aquellas mujeres que tenían recursos económicos y que de sus bienes servían a Jesús. Entonces dijeron, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, para que se cumpliese la profecía que decía, echaron suerte sobre mis vestiduras. Y así lo hicieron los soldados para que se cumpliese lo que estaba escrito. Mañana continuaremos hablando de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.